Hermanos, vamos a nuestras Biblias, al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 3. Y vamos a dar lectura, hermanos. Síganme con su vista a los versículos 13 y 14, hermanos. Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14. En el capítulo 3, el apóstol Pablo, hermano, nos está enseñando algunas razones para defender la doctrina de la justificación por la fe. Pablo da, hermano, varios argumentos, varias razones para ratificar, hermano, la veracidad de la doctrina de la justificación por la fe. Noten lo que dice versículo 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por su palabra. Gracias por bendecir nuestras vidas con el privilegio de tener la Escritura en nuestras manos, de poder estudiarla, de poder meditarla. Gracias por la gran salvación que tenemos en Cristo. Gracias, Señor, porque un día, sin merecerlo, Señor, fuimos declarados justos por la obra de Cristo en nuestras vidas. Ayúdenos, Señor, a seguir avanzando, conociéndole, caminando muy de cerca con usted, nuestro Dios. Ayúdenos, bendiga estos minutos de enseñanza. Se lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Como ya el hermano Daler lo estuvo enseñando anteriormente, en los primeros 2 capítulos el apóstol Pablo estableció el origen divino de su apostolado y de su mensaje, hermanos. Pablo nos enseña que él no es apóstol ni de hombres ni para hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Después el apóstol Pablo se dirige a los Gálatas, a quienes los judaizantes estaban enseñando que como requisito para ser aceptados delante de Dios, debían añadir las obras a la fe y obedecer la ley de Moisés, además de creer en Cristo. Enfatizo esto, hermano. Los judaizantes enseñaban que aparte de creer en Cristo, era necesario, hermano, cumplir con la ley de Moisés. Ellos pretendían a las obras, a la fe, añadirle obras, pero era algo que no es correcto, hermano. En el capítulo 3, lo que el apóstol Pablo va a hacer es dar algunas razones para ratificar, hermano, que la doctrina de la justificación por la fe es el mensaje bíblico, es el mensaje que viene de parte de Dios, es el mensaje del evangelio, hermano. Justificación por la fe, no justificación por las obras, no por cumplir la ley de Moisés, sino justificación por la fe en Cristo. ¿Qué argumentos da Pablo para defender la doctrina de la justificación por fe? En los primeros 5 versículos, Pablo pone como primer evidencia la experiencia de los mismos hermanos de Galacia.
Nada más por mencionar un poquito, hermano. Mire versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Hermano, el apóstol Pablo no dudaba de la salvación de los hermanos de Galacia. El apóstol Pablo solamente quiere llevarlos a pensar, a meditar. Ustedes recibieron al Espíritu Santo por guardar la ley o por el oír con fe. Hermano, ¿cómo es que el Espíritu Santo viene a morar a una persona? Hermano, el Espíritu Santo no viene a vivir a una persona por su obediencia a los mandamientos, por su obediencia a la ley. El Espíritu Santo viene a morar en aquella persona que escucha el Evangelio, que cree en el Evangelio y que nace de nuevo en Cristo. Hermano, una evidencia para ratificar la justificación por fe es la misma experiencia de los Gálatas. Recibieron el Espíritu Santo no por las obras de la ley, sino por oír con fe, por haber recibido a Cristo. Un segundo pensamiento que Pablo les da a los hermanos para defender la justificación por fe, en los versículos 6 al 9, encontramos, hermano, el ejemplo de Abraham. Mire capítulo 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Hermano, ¿cómo fue justificado Abraham? No por guardar la ley, hermano. No por guardar la ley. La ley vino 400 años después, hermano, de Abraham. Hermano, ¿cómo se justificó Abraham? Por la fe, creyendo, hermano, en lo que Dios le había dicho. Entonces, un segundo argumento para defender la justificación por fe es el ejemplo de Abraham. Una tercera enseñanza que transmite Pablo son los efectos de la ley en la persona. Mire versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Hermano, Pablo enseña los efectos negativos, hermano, de la ley en toda persona. Hermano, ¿qué es lo que la ley no puede hacer nunca? Hermano, justificar a una persona. La única manera de que la ley, los mandamientos, pudieran justificar a una persona es si la persona, hermano, cumple los mandamientos de manera perfecta. Y hermano, ¿quién puede hacerlo? Nadie, nadie. Por eso dice Pablo, el justo por la fe vivirá. Ahora, déjeme mencionar una cuarta cosa, hermano, y aquí vamos a continuar. Una cuarta cosa que menciona el apóstol Pablo defendiendo la doctrina de la justificación por la fe. Antes de mencionarla, solo déjeme enfatizar lo siguiente, hermano. ¿Qué es justificación por la fe? ¿Qué es la idea
de la palabra justificación. Hermano, justificación es la principal necesidad de toda persona. Lo repito, hermano, justificación es la principal necesidad de toda persona. Hermano, justificación tiene que ver, la palabra justificación es un término legal, hermano. Justificación tiene que ver con el acto judicial que nos declara justos delante de Dios. Hermano, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Que no hay justo ni aún uno. Pero Pablo mismo enseña, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hermano, nadie nacimos justos, hermano. Todos nacimos con una inclinación natural hacia el pecado. Pero la Biblia enseña, hermano, la Biblia enseña que una persona puede ser justificada. Una persona puede ser declarada justa delante de Dios, como, hermano, por la fe en Jesucristo. Hermano, reitero nuevamente, no por las obras de la ley, hermano. Las obras de la ley para justificar a alguien demandan completa perfección al cumplimiento de la ley. Y nadie puede hacerlo, hermano. Nadie podemos hacerlo. Pero fíjese lo que enseña versículo 13 y 14. Hermano, una razón más para creer en la justificación por la fe es la obra especial, hermano, de Cristo. ¿Qué dice Pablo? Mire versículo 13 nuevamente, hermano. Cristo nos redimió. Note, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Hermano, hemos visto que los efectos de la ley traen condenación a nuestras vidas, pero el lado positivo de la argumentación de Pablo, hermano, es el énfasis en que hay esperanza. Hermano, hay esperanza para todos aquellos que hemos quebrantado la ley de Dios, hermano. Mire, toda persona, hermano, toda persona hemos pecado. Y eso quiere decir que toda persona estamos bajo maldición. ¿Por qué? Porque, hermano, hemos quebrantado la ley que estableció nuestro Dios. Hermano, nuestro Dios es el Creador. Nuestro Dios es el Señor. Lo aceptemos o no, Dios es el Señor. Y hermano, Dios estableció su ley y el hombre ha quebrantado la ley de Dios. Por consiguiente, el hombre está bajo maldición. El hombre está bajo maldición. Ahora, hermano, una pregunta muy importante que toda persona debiera hacerse. Hermano, si bíblicamente hablando, todos estamos bajo maldición porque hemos pecado, hermano, ¿cómo solucionar nuestra situación, hermano? El hombre, si es honesto y consciente que hay un Dios en los cielos al que vamos a dar cuenta, hermano, entonces toda persona debiera preguntarse, ¿cómo solucionar nuestro problema
si nuestro problema es que estamos bajo maldición. Ahora, déjeme poner algunos ejemplos, hermano. Déjeme poner algunos ejemplos. Mire, déjeme entrar en algunos detalles, hermano, que están a nuestro alrededor. Hermano, ¿qué enseña la religión católica? Hermano, de acuerdo a la fe católica, ¿cómo una persona puede solucionar su problema? Que estamos bajo maldición. ¿Sabe qué enseña la fe católica, hermano? Que a través de cumplir 7 sacramentos, escúcheme, posiblemente podemos hallar gracia. Hermano, ¿qué enseñan los testigos de Jehová? Hermano, que adquiriendo conocimiento, y hermano, trayendo adeptos al reino, hermano, una persona puede ganar un lugar en el reino. Hermano, ¿qué enseñan, por ejemplo, los apostólicos? Que es necesario bautizarse. Una mala interpretación, hermano, de aquel versículo que dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Hermano, Dios sí pide que nos bauticemos, pero nunca enseña que el bautismo es necesario para salvación. Hermano, pudiéramos mencionar el ejemplo de muchísimas religiones, porque déjeme decirle, toda la humanidad la podemos simplemente dividir en 2 partes, religión y cristianismo. Hermano, religión tiene que ver a hacer nosotros algo. ¿Para qué? Para solucionar nuestro problema. ¿Cuál es nuestro problema? Estamos bajo maldición. ¿Por qué? Porque quebrantamos la ley de Dios. Hermano, ¿qué es cristianismo? Mire, lo reitero, religión tiene que ver el hombre haciendo algo para alcanzar la gracia de Dios. El hombre ganándose por sus méritos un lugar en el cielo, un lugar en el reino de Dios. Hermano, la esencia del evangelio es justificación por fe. Hermano, salvación a través de la fe. Vea lo que Pablo dice en el versículo 13. Miren las primeras palabras. Cristo, hermano, no la religión, no el hombre, no nadie más. Cristo nos, ¿qué, hermano? Redimió, ¿de qué? De la maldición de la ley. Hermano, note, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hermano, la palabra redimir, ¿qué significa? Nos compró cuando éramos esclavos. Hermano, redimir tiene que ver liberación por medio del pago de un precio. Y dice la Biblia, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hermano, ¿cuál maldición de la ley? La maldición por haber quebrantado la ley, hermano. La maldición por ofender una y otra vez la ley de Dios. Hermano, tenemos una naturaleza pecaminosa que nos lleva a quebrantar la ley de Dios, y eso nos pone bajo maldición. Hermano, pero vea lo que la Biblia dice. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahora, hermano, una pregunta muy importante. ¿Cómo redimió Cristo al hombre, hermano? ¿Cómo redimió Cristo al hombre?
Ahí mismo está la respuesta, hermano. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Vea la siguiente parte. Hecho por nosotros maldición. Hecho por nosotros maldición. Hermano, ¿cómo redimió Cristo al hombre? La respuesta está, hermano, en que se hizo por nosotros maldición. Hermano, me detengo aquí. Cristo se hizo por nosotros maldición. Esta es una declaración muy fuerte, hermano, que habla de la redención vicaria por medio de la cual Cristo llevó sobre sí mismo el castigo de todos los transgresores que somos culpables, hermano. Querido hermano, Cristo llevó sobre sí mismo el castigo de todo pecador, hermano, de todo pecador. Hermano, el pecado trae maldición. Dice la Biblia, el versículo 13, hermano, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, de la maldición de la ley. ¿Cómo, hermano? Haciéndose maldito, hermano, haciéndose maldito. De esa manera, la maldición de la ley fue transferida de los pecadores a Cristo. Hermano, no lo busque, pero primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Hermano, Cristo tomó nuestro lugar, hermano. Cristo fue nuestro sustituto. El castigo, la maldición que nosotros teníamos, hermano, le fue transferida a él, hermano. Dice la Biblia que el que no conoció pecado, hermano, el que no tuvo relación con el pecado, hermano, se hizo pecado por nosotros. Tomó nuestro pecado. Él no solamente tomó nuestro pecado, hermano, tomó y llevó, sufrió, experimentó la consecuencia del pecado. Mire versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Ve entre paréntesis, hermano, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Hermano, Cristo tomó nuestra maldición. Y Pablo dice ahí, hermano, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Hermano, ¿qué está diciéndonos Pablo? ¿O qué está haciendo Pablo? Está haciendo alusión, hermano, a un pasaje de Deuteronomio 21. Note lo que dice Deuteronomio 21, 22 y 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios el que es colgado, y contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Hermano, esto se refiere al hecho de que en los tiempos del Antiguo Testamento, hermano, los criminales eran ejecutados, escúcheme, regularmente, hermano, apedreados, regularmente eran apedreados, y después de apedrearlos, se exhibían colgándolos en una estaca, en un poste,
para mostrar, hermano, el rechazo de parte de Dios hacia esa persona. Hermano, ¿qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Fue crucificado. Cristo tomó nuestro pecado, experimentó nuestras consecuencias y permitió, hermano, y permitió que lo colgaran en un madero. ¿Por qué, hermano? Porque estaba tomando nuestra maldición, hermano. Estaba tomando nuestro pecado. Mire, hermano, la manera como Cristo murió era un obstáculo muy grande, hermano. Note lo que le voy a decir. La manera como Cristo murió era un obstáculo muy grande para que los judíos creyeran en él. ¿Por qué? Porque los judíos entendían perfectamente que era maldito por Dios el que era colgado en un madero. Hermano, lo que los judíos no entendían, es que Cristo, hermano, estaba tomando la maldición que a nosotros nos pertenece, hermano. Cristo estaba siendo colgado en la cruz. Cristo estaba tomando la maldición por el pecado, porque estaba siendo, hermano, nuestro sustituto. Estaba tomando nuestro lugar. Miren lo que dice Isaías 53, hermano. Isaías 53, si puede ir ahí, por favor. Dice la palabra de Dios, hermanos, Isaías 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Note, hermano, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermano, el pecado y la maldición del pecado, hermano, lo llevó por nosotros, hermanos. Dice la Biblia, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Hermanos, ¿cuánto debiéramos apreciar lo que aquí Pablo nos está diciendo, hermano? Aquí Pablo sencillamente está explicando cómo redimió Cristo al hombre. Hermano, aquí estamos viendo lo que a Cristo le costó, lo que Cristo tuvo que hacer. ¿Para qué? Para redimirnos, hermano. Para redimirnos, hermano. Gloria a Dios, la salvación es por gracia, hermanos. La salvación es por gracia. No nos costó a nosotros, hermano. La recibimos de manera gratuita. Es por gracia de Dios, hermano. Pero Cristo pagó un gran precio, hermano. Cristo sufrió la humillación. Cristo sufrió el desprecio. Cristo fue, hermano, el que recibió
la maldición que nosotros recibimos, que nosotros merecemos por haber pecado contra Dios, hermano, por haber ofendido a nuestro Dios. Ahora, vea versículo 14, hermano. Vea versículo 14. El principio del 13 dice, Cristo nos redimió. Y mire versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El versículo 14 nos menciona dos propósitos, hermano, dos propósitos de la obra redentora de Cristo, y ambos son introducidos, hermano, con esa conjunción. ¿Para qué? Para que en Cristo Jesús, en primer lugar, hermano, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Mire lo que dice capítulo 3, versículo 8. Ahí mismo Gálatas capítulo 3, versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Qué dice el versículo 14, hermano? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, alcanzase a los gentiles. Escuche lo que le voy a decir, hermano. Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hermano, pero para que todas las familias de la tierra, para que usted y yo, para que los gentiles, hermano, recibamos la bendición de Abraham, hermano, ¿qué fue necesario? Que Cristo muriera, que Cristo padeciera, que Cristo se hiciera maldición por nosotros, dice la Biblia, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Hermano, a través de la ley de Moisés no podíamos alcanzar la bendición de Abraham, hermano. A través de la ley de Moisés era imposible llegar a ser hijos de Abraham. Pero dice la Biblia, para que en Cristo Jesús, hermano, para que en Cristo Jesús, Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y hermano, Cristo fue, hermano, descendiente de Abraham. Cristo fue descendiente de Abraham. Cristo fue descendiente del rey David. Dos personajes con los que Dios hizo un pacto. Y hermano, a través de Cristo recibimos la bendición de Abraham, hermano. La bendición de Abraham. ¿Y cuál es esa bendición, hermano? Justificación, no por las obras, hermano, no por la ley, sino más bien justificación. ¿A quién? A todo aquel que cree, hermano. A todo aquel que cree. Hermano, qué bendición, hermano. Qué bendición estar en Cristo, hermano. Qué bendición haber sido justificado por Cristo. Mire una segunda cosa que menciona el versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, note, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermano, los judíos y gentiles reciben la bendición del Espíritu Santo no por la ley,
sino por lo que Jesús, hermano, hizo en la cruz. Lo que Pablo está diciendo es que la salvación, hermano, y la santificación vienen por medio del Espíritu, hermano, no por las obras de la ley. No por las obras de la ley, hermano, no por nuestro esfuerzo a cumplir la ley, sino por la fe en el Señor Jesucristo. La fe en el Señor Jesucristo. Hermano, ¿qué es lo que Pablo está poniendo como un cuarto argumento para evidenciar la justificación por la fe? La obra de Cristo, hermano. Cristo nos redimió de la maldición de la ley para alcanzar por Cristo Jesús la bendición de Abraham y para recibir por la fe, hermano, la promesa del Espíritu Santo. Déjenme terminar con las siguientes palabras, hermanos. A través de Cristo, hermano, somos redimidos. Hermano, no somos libres de la esclavitud del pecado por nuestras fuerzas. No se trata de mi esfuerzo, no se trata de mi capacidad, hermano. Es completamente por la obra de Cristo, por la obra de Cristo. ¿Y qué quiero decirle con esto, hermano? Tenemos una deuda eterna, hermano, con nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Hermano, debiéramos vivir eternamente agradecidos, hermano, con nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿por qué nosotros no podíamos ser librados, hermano, de la maldición de la ley? Nada que usted y yo pudiéramos hacer sería eficaz para ser redimido. Hermano, es por Cristo Jesús, hermano, por Cristo Jesús. Y querido hermano, déjeme decirle, ¿cómo hace falta, hermano, un pueblo de Dios que vivamos realmente agradecidos, hermano? Querido hermano, gracias a Dios que no depende de nosotros, hermano, la salvación, porque fuera imposible. Es por gracia, hermano, es por la fe en Cristo. Y querido hermano, cada día, nuestro corazón debiera rebosar de gratitud, hermano, porque Cristo nos redimió, hermano, de la maldición de la ley. Hermano, nunca es por nosotros, nunca depende de nosotros, hermano. Es la obra de Cristo. Hermano, debiéramos cada día dar gracias a Dios, hermano. Debiéramos constantemente vivir una vida rebosando de gratitud, hermano, por lo que Cristo ha hecho. Hermano, vienen días difíciles. Hemos pasado días difíciles. Y vienen días difíciles, hermano, pero hemos sido redimidos, hermano, de la maldición de la ley. Hermano, por la gracia de Dios, un día estaremos en su presencia. Por lo que Cristo ha hecho, un día estaremos en el cielo. Y cada día, hermano, cada día debiéramos valorar, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Él estuvo dispuesto a ser humillado, ser pisoteado. ¿Para qué? Para nuestra bendición, hermano. Para nuestra bendición. Dios nos ayude, hermano, a valorar. Dios nos ayude a vivir agradecidos, hermano, cada día con nuestro Dios. Lo más especial, lo más valioso que el hombre necesita, ya lo tenemos, hermano. La salvación, hermano. Gloria a Dios por la salvación que tenemos en Cristo. Vamos a orar, hermanos.